Otra vez yo, sí, otra vez yo, y hoy te vengo a hablar sobre qué es un podcast, por qué hago podcast y cuáles son las herramientas que utilizo para crear este formato. Creo que el placer de crear contenido en este formato empezó justo en el instante en que un pánico absurdo se apoderó de mí y no me dejó postear un video que recién grababa para YouTube. ¿Tú cómo estás? De este lado, Henry Landazábal, y hoy tendremos una charla corta pero amena. Bueno, al menos eso es lo que yo creo. Ok, te contextualizo. Un podcast es una publicación digital periódica en audio o en video que se puede disfrutar a través de plataformas digitales. Lo enriquecedor de esto es que puedes acceder a cualquier podcast desde cualquier dispositivo móvil. Existen varios lugares donde se pueden alojar este tipo de contenidos y algunos de ellos son Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y por último YouTube. Bueno, al menos son estos los que yo conozco y pues YouTube es el que yo más utilizo. Ahora que menciono la palabra YouTube, quiero hacerte una pregunta. ¿Ya te suscribiste? ¿Ya le diste like a este contenido? No olvides compartirlo con alguien que de pronto le interese. Para mí, Henry Landazábal, crear este tipo de formato es menos complicado que crear un video. Un podcast me da la facilidad de crearlo desde mi propia casa. La creación de un podcast creo que requiere, número 1, planificación. Número 2, creatividad. Y número 3, un poco de imaginación a la hora de escribir el guión. Para grabar mis podcasts, a mí me basta solo con utilizar mi teléfono celular. Ok, ya que te acabo de dar algo de la parte teórica, pasemos a la práctica. Ok, aquí vamos. Las herramientas principales que utilizo para crear un podcast. Número 1, libreta y lapicero. Llega la inspiración y escribo. Trato siempre de tener a la mano una libreta y un lapicero, de tal forma que si en cualquier momento del día me llega la musa de la inspiración, trato de encapsular las ideas en la libreta. Lo escribo de tal forma que más adelante no pueda olvidarlos. Número 2, celular. Obviamente el celular. Suelo utilizar el teléfono móvil para realizar las grabaciones de voz. Es muy importante que a la hora de grabar me encuentre en un espacio donde no haya mucho ruido para que el audio sea de la mejor calidad posible. Yo, por ejemplo, en este momento me encuentro encerrado en mi cuarto bajo un par de sábanas de tal forma que el sonido ambiente no distorsione la calidad de este audio. Y número 3, los programas de edición. Casi siempre suelo utilizar dos programas, uno de ellos es Canva. Esta herramienta es muy práctica y no necesitas ser un diseñador profesional para utilizarla. En Canva encuentras un banco de imágenes bastante amplio y es una aplicación gratuita. Número 2, CapCut. Esta aplicación me permite realizar la edición de todos los videos que tengo posteados en YouTube. Esta aplicación contiene audios, contiene formas de editar muy prácticas. En la descripción de este video te voy a dejar los links para que vayas a la App Store y las puedas descargar. Pasemos ahora a la herramienta número 4. Herramienta número 4 y no menos importante, YouTube. En YouTube es donde yo suelo postear todo el contenido en formato podcast. ¿Quién no tiene esta aplicación en su teléfono móvil? YouTube es una aplicación gratuita y de fácil acceso para la gran mayoría de las personas. Aquí suelo postear todo el contenido digital, como ya lo mencioné. Y aquí es donde tú estás escuchando. ¿Qué tal? ¿Te suena la idea algún día de crear un canal de YouTube relacionado con un podcast? De ser así, yo te apoyaría al 100%. Es muy importante
que el contenido vaya direccionado hacia un tema muy específico. Ya para terminar, te quiero contar 2 historias del por qué se da el título de este podcast. Historia número 1. Recuerdo que alguien en una ocasión me dijo: Henry, usted tiene una parla ni la hijueputa. Esta persona también añadió que yo debería empezar a crear podcast. Este pequeño consejo y el pánico a la cámara del que te mencioné al principio de este podcast me llevaron a crear contenido en este formato, y ya van más de 9 podcasts posteados en mi canal de YouTube. La otra historia es que hoy estaba teniendo una conversación con un parcero, y este parcero me dijo: Henry, escuché la palabra podcast y me acordé de usted, y de inmediato me texteó. Entonces han sido 2 historias que me han llevado a crear este contenido para postearlo hoy en YouTube. Nada, ya pues te quiero agradecer por haber llegado hasta aquí. Recuerda que de este lado te habló Henry Landazábal, marketer, creador de contenido digital y podcaster. Te mando un abrazo en la distancia. Espero verte en una próxima oportunidad, y quiero contarte que en la descripción de este video te voy a dejar los links de descarga para que vayas y le eches un vistazo a las aplicaciones que yo utilizo para crear este tipo de formato. Henry Landazábal de este lado.